Buenos días, bendiciones para todas, que el Señor les dé esta mañana un gran abrazo y puedan sentir su amor. Este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. Gracias al Señor, en Costa Rica tenemos un día de la Biblia que la Asamblea Legislativa lo promulgó. Entonces debemos de celebrar el día de la Biblia. Las primeras Biblias llegaron a Costa Rica desde los tiempos de la colonia. Los conquistadores españoles, sobre todo los sacerdotes, trajeron las primeras Biblias a Costa Rica, Biblias poquitas y de manera personal. Y estas Biblias eran escritas en latín. Sin embargo, en el año 1843 llegó un cargamento con 500 Biblias en español. Ingresó en un barco inglés llamado Monarch, que llegó a la provincia de Punta Arenas. Dice que eran 500 Biblias y probablemente muchos otros Nuevos Testamentos. Entonces, qué bendición del Señor. En 1843 llegaron las primeras Biblias y llegó el conocimiento del Señor para nuestros quizás tatarabuelos y fue pasando hasta para llegar a nosotros. Así que le damos muchas gracias al Señor porque nos dio su palabra en español y hace tantos años que la tenemos en Costa Rica. Yo quiero que reflexionemos un poquito. Le he puesto a la enseñanza: la palabra de Dios debe ser el filtro para nuestros pensamientos. La palabra de Dios debe ser el filtro para nuestros pensamientos. Y quiero leerles Romanos 12:2, que dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Este versículo nos enseña tanto. Nos dice: no vivan de acuerdo a los criterios del tiempo presente. ¿Y cómo hacemos para no vivir de acuerdo a los criterios del tiempo presente? Cambiando nuestra manera de pensar. Y así va a cambiar nuestra manera de vivir. Vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Lo que para nosotros es verdad, de acuerdo a esa verdad vivimos. Entonces la palabra del Señor nos dice que cambiemos esa manera de pensar para que cambiemos la manera de vivir. Y yo espero que muchas hayan podido escuchar el mensaje de nuestro pastor Rodolfo el domingo, donde nos hablaba de esa transformación por leer la palabra de Dios por lo menos 4 veces a la semana. Y así vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Por eso les decía, la palabra es el filtro para nuestros pensamientos. De acuerdo a lo que pensamos, vamos a vivir. O sea, nuestros pensamientos son como el timón de un gran barco, la manivela de un carro. Son los que definen nuestra manera de vivir, nuestra manera, cómo caminamos en la vida. Es en base a esos pensamientos. Dice que al día podemos recibir por lo menos 10,000 pensamientos. Por lo menos 10,000 pensamientos y quizás muchos más. De las personas que rodean, lo que nos hablan, lo que escuchamos en la televisión. Ahora con el internet
tantas cosas se escuchan. ¿Y cómo sabemos qué es verdad y qué no es verdad? ¿Qué es lo que Dios dice y qué no lo dice el Señor? Solamente a través de su palabra. Necesitamos ese filtro. Mire, hermanas, un filtro, sin usar el filtro que usamos para el café, está limpio, está blanco. Pero ¿qué pasa cuando hacemos el café? ¿Qué se queda en ese filtro? ¿Qué es lo que quedó ahí cuando hacemos el café? Lo que queda es la bozorola, y mucha bozorola del café. Aunque sea un poquitito de café que hacemos, siempre va a quedar ahí la bozorola, lo que no sirve. ¿Se imagina el café lleno de toda esta basura? Así es la palabra del Señor. Es ese filtro que nos va a ayudar. Que si estamos escuchando algo, que si estamos viendo la televisión, que si estamos viendo cualquier video del que nos pasan, muchos muy buenos, pero muchos no muy buenos. Entonces la palabra del Señor va a ser ese filtro para que se quede lo que no sirve, lo que nos va a dañar, lo que nos va a hacer vivir una vida que no es conforme a la voluntad de Dios. Así que es la palabra del Señor la que va a hacer ese filtro para que no pasen los pensamientos que nos van a dañar, que nos van a hacer vivir de una manera equivocada. Se trata de reemplazar esos pensamientos, de que nuestros pensamientos equivocados, que no sirven, que no son buenos, que no están de acuerdo de la palabra, los reemplacemos por los pensamientos que están en la palabra. Si yo pienso, yo soy una persona muy triste, siempre estoy triste, solo estoy triste, pero yo voy a la palabra y leo: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces yo empiezo a recitar esa palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces debemos de reemplazar los pensamientos negativos, equivocados, por la palabra del Señor. Eso nos va a hacer cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentirnos. Si yo siento que no soy valerosa, que no tengo valor, pero estudio la palabra y sé cuánto valgo para el Señor, eso va a hacer cambiar mi manera de vivir. Pero para hacerlo tenemos que tomar la decisión. Cada una de nosotras debe tomar la decisión de filtrar esos pensamientos negativos y pensar de acuerdo a la palabra. Eso requiere mucha perseverancia. Eso no es que yo lo adquirí, ya dije no más y lo adquirí. No, lleva perseverancia. Debo hacer realidad esa palabra, hacer la vida, la palabra del Señor en mí. Debo practicarla, esa palabra, hacer la vida, practicarla, perseverar, porque Isaías 26:13 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces lleva perseverancia, práctica, lleva mucha práctica, creer la palabra del Señor. Tenemos que leerla, tenemos que meditarla, como decía el pastor el domingo, aunque sean 3 versículos, pero que usted entienda lo que está diciendo y durante el día esté recordando lo que leyó, lo que significa esa palabra del Señor. También debemos memorizarla, es sumamente importante
memorizar la palabra y practicarla. No solo memorizarla, sino practicar lo que dice la palabra. Es difícil cambiar nuestros pensamientos, no es nada fácil, más si son años de creer algo, de creer que todo el mundo me maltrata, esa conmiseración de mí misma, que todo eso es difícil de cambiarlo, es muy difícil. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si han visto cuando un carro se queda lo que llamamos patinando en un barrial y empieza a intentar salir, y lo intenta la primera vez y no puede, lo intenta la segunda, la tercera, y cada vez aquel barrial, aquel hueco va a ser más difícil hasta que reciba ayuda de alguien, de otro carro, de personas que lo empujen, va a poder salir de ahí. Igual es en nuestras vidas. Si dejamos los pensamientos por nosotras solas, no vamos a poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo actuando en nosotras. Y muchas veces necesitamos ayuda de otras personas para que nos ayuden, nos empujen para salir de esa vida que hemos estado años creyendo mentiras que no son de acuerdo a la palabra. Hay tanta palabra que nos ayuda, nos enseña de que cómo es que necesitamos ese filtro. Dice el Salmo 94:11, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, ya se arraigan tanto, entran, penetran hasta el corazón, y de ahí salen los malos pensamientos. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Tenemos que aprender a pensar en las cosas del Espíritu, a vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea la necesidad de leer, de estudiar, de meditar, de practicar la palabra. En Proverbios 15:28, el hombre justo piensa lo que ha de responder, pero el malvado lanza maldad por su boca. ¿Qué sale de nuestra boca? De nuestra boca sale lo que yo pienso, lo que para mí es verdad. Debemos memorizar la palabra. Y yo quisiera que este mes de la Biblia, todas memoricemos una porción de la palabra, que todas memoricemos una porción que nos sirva para la vida. Recordemos que necesitamos cambiar, necesitamos pensar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es justo. Esto nos lo dice Filipenses 4:8. Y yo quiero que ustedes empiecen a aprendérselo de memoria, que aprendamos, lo pongamos en la refri, lo pongamos donde estemos más durante el día y estemos aprendiendo Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Entonces es un reto para este mes, aprendernos de memoria, y no solo aprenderlo, entenderlo,
vivirlo, practicarlo, empezar a que ese filtro de la palabra de Dios sea el que nos dé una vida en abundancia, que nos dé una vida en libertad. Que el Señor las bendiga y que esta palabra sea una palabra que llegue a lo más profundo de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, y sea de bendición, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Un abrazo.